Funciones elementales. Antes de comenzar, estaría bien que echarais un vistazo a la introducción que hace del tema en la página 183. Habla de una curva muy especial, la clotoide. En matemáticas hay muchas curvas importantes. Por ejemplo, todas las cónicas tienen una gran aplicación. Con la parábola se generan los paraboloides, que tienen aplicaciones desde las antenas parabólicas a los telescopios de espejo líquido, que usan un espejo paraboloide, y muchísimas otras aplicaciones en arquitectura, ¿de acuerdo? Desde los paraboloides hiperbólicos, superficies creadas también a partir de cónicas, etcétera. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con las más sencillitas. Vamos a empezar con las funciones polinómicas y, más adelante ya iréis estudiando estas, sobre todo los que os guste la arquitectura. Bien, empezamos con las funciones polinómicas. Las funciones cuya expresión es f de x igual a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x a la 2 más puntos suspensivos más a sub n x a la n son las que se llaman funciones polinómicas. Se necesita que n pertenezca a los naturales. N sería no solamente este último valor, sino cualquiera de los exponentes de la variable x. O sea, tienen que ser números naturales, ya sabéis, es la característica de un polinomio. Y los coeficientes pueden ser cualquier número real. Aquí están ordenados en orden creciente. Nosotros habitualmente los ordenamos empezando por a sub n x a la n y decreciendo. No tiene ninguna importancia, simplemente para que veáis que han cambiado el orden. Las funciones polinómicas son funciones continuas y su dominio son los números reales. Es muy cómodo trabajar con funciones polinómicas porque no tenemos que estar pensando qué puntos son y qué puntos dejan de ser del dominio. Porque ya decimos que son todos los números reales. Los coeficientes serían a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n. Estos serán números reales. El grado del polinomio coincide con el grado de la función polinómica. En este caso, como hemos dicho que es creciente, sería n es el grado del polinomio. Y dice, la variable del polinomio, en este caso, fijaos que estamos trabajando con polinomios de una sola variable. Entonces, la variable del polinomio es la variable independiente de la función. Aquí solamente depende este polinomio de la x y es justamente la variable independiente de la función. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones polinómicas. Aquí tenemos la primera función, f de x igual a 5 menos 3x más x al cubo menos 2x a la cuarta. Bueno, pues es una función polinómica porque todos los exponentes son números naturales. Aquí sería el 1 y aquí sería el 0 para la x. Bueno, pues el grado pues sería grado 4, que es el mayor. La variable independiente, la x. Y los coeficientes ya veis, 5, menos 3, 0 y 1. 5, menos 3, 0, 0 para el 2, ¿vale? 1 y menos 2. Sin embargo, aquí tenemos otra función, h de x igual a esta expresión, y como bien dice, no es una función polinómica. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una de las razones, que es que el exponente de esta variable es el menos 1, que no es natural, sino que es un número negativo, pertenece a los enteros negativos, y aquí el exponente de esta otra variable es el 3 medios, que tampoco es un número natural, no pertenece al conjunto de los números naturales, sino que pertenece al conjunto de los números racionales, al conjunto Q. Como dice a continuación, no siempre es sencillo representar funciones polinómicas. Para ello se pueden estudiar los puntos de corte, serán importantes, la simetría, hacer una tabla de valores. Hay otras cosas
que se pueden aplicar, pero que este curso no lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es tan fácil representar. Aquí, la función f de x, que es x a la cuarta menos 8x al cubo más 2x, fijaos que puedo sacar una x, factor común, en todos. Y la puedo factorizar de esta forma. Esto lo único que me indica es que cuando x vale 0, la función va a ser 0, o sea que pasa por el punto 0, 0, ¿vale? Pero por lo demás, fijaos que estos puntos de corte no se podrían hallar aplicando Ruffini a este polinomio, porque Ruffini nos viene bien cuando las raíces son enteras, pero en este caso no podríamos encontrarlas por ese método. Tampoco sabríamos cómo alcanzar el valor máximo ni el mínimo. Entonces, bueno, pues este es un tipo de función polinómica que con los conocimientos que tenemos hasta ahora no podríamos dibujarla. Eso sí, quiero que os deis cuenta que decíamos que cuando teníamos una curva de grado 4, entre montes y valles eran como mucho uno menos que el grado que tenía. Aquí, esta es de grado 4, como mucho puede tener o lo que serían 2 montañas y un valle, o 2 valles y una montaña. Pero no tiene por qué ser así, porque en este caso, por ejemplo, solamente tiene lo que sería un valle y una montaña. Como mucho podría tener 3, en este caso tiene 2. Ya digo que no son fáciles de representar. Estas ahora de momento. Vamos a continuar y vamos a ir poco a poco con las funciones polinómicas más sencillas. Las primeras que vamos a ver son las funciones lineales. Estas sí que sabéis representarlas ya bien. Las funciones lineales serán lo que se representa mediante una recta. Dice, son funciones polinómicas de grado menor o igual que 1. Es decir, f de x es igual a ax más b, donde la a y la b son números reales y su gráfica es una recta. Si nosotros cambiamos esta f de x por una y, y la a la cambiamos por la m y la b por la n, esto se convierte en la forma explícita de la recta que ya vimos en el tema 7. ¿Vale? Sería lo mismo. Entonces, es dibujar esa recta. Dice, el término A es la pendiente de la recta. Ya digo que es lo que nosotros llamábamos M en el tema de rectas. Dice, si A es menor que 0, la función es decreciente. Ya lo sabíamos. Y si A es mayor que 0, la función es creciente. O sea, cuando la pendiente es negativa, la M, la función decrece. Si la pendiente es positiva, la función creciente. Eso es también por el significado que tiene. Y luego tenemos el coeficiente b, que sería nuestro término n en las rectas. Dice, o término independiente del polinomio. Es lo que hemos llamado ordenada en el origen, puesto que la gráfica de la función corta al eje y en el punto 0b, lo que nosotros decíamos en el 0n. ¿Vale? Vamos a ver algunas observaciones y pasamos a hacer un ejemplito. Dice, si b es igual a 0, la función lineal es de la forma, sería y igual a por x, o con la notación que hemos visto en rectas, y igual a m por x. Y se llama función de proporcionalidad directa. Fijaros que estas rectas dijimos cuando la n vale 0, pues que pasan por el origen, pasan por el punto 0, 0, siempre. Se llaman funciones de proporcionalidad directa porque si yo divido, a ver dónde lo pongo aquí, o aquí mismo, si divido la x, si la x pasa dividiendo, me quedaría y partido entre x igual a a. Entonces, cualquier valor que yo le dé a la x, se obtiene un valor de la y, de tal forma que su cociente me da siempre a, que es lo que han escrito, lo que han puesto en
aquí. ¿De acuerdo? Cualquier valor de la y dividido entre su correspondiente de la x nos da siempre el valor de a, por esta razón, teniendo en cuenta que el valor de la n es 0. Ya digo que tengáis en cuenta y lo relacionéis con lo que hemos aprendido en el tema 7. Continuamos. Si el término a es 0, el término a hemos dicho que era el equivalente a la pendiente. Si el término a es 0, o sea, si la pendiente es 0, la función lineal es constante y su gráfica es una recta horizontal. Imaginaros, sería el equivalente a tener la recta y igual a n. Entonces, cuando nosotros la dibujamos, si nos dicen, si aquí tenemos el 1, el 2, el 2, el 3, y me dicen la gráfica y igual a 3, pues sería esta, una constante, ¿vale? Esta sería y igual a 3, siendo este el origen de coordenadas, el 0, 0. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a hacer algún ejemplo para recordarlo un poco. Vamos a dibujar estas funciones. Primero, he escrito aquí f de x igual a 3x más 2, que ya digo, si cambiamos la notación y quitamos la f de x y ponemos la y en su lugar, se convierte en la recta y igual a 3x más 2, la expresión explícita de las más sencillas para dibujar. Si cambiamos g de x por la y, se convertiría en esta recta. Aquí ya veis que no tiene término n. Y en esta lo mismo, cambiando h de x por la y, tendríamos y igual a 2. Si las dibujamos, la primera, y igual a 3x más 2. La primera vemos que tiene pendiente 3 y que pasaría por el punto 0, 2. Simplemente con eso podemos decir pasa por el punto 0, 2. Si cada cuadradito es de una unidad, el 0, 2 estaría aquí y luego tiene pendiente de 3. Quiere decir, por cada unidad hacia la derecha subimos 3 para la y. Una unidad hacia la derecha, 3 para la y. O sea que pasaría por aquí, por aquí, por aquí. Si lo hacemos, lo marco ya. Aquí, aquí, aquí. Si me voy una hacia la izquierda, baja 3. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué tal. Más o menos por aquí. Esta sería la recta y igual a 3x más 2. ¿Cuál es la de y igual a 3x? Recordando, para los que se les haya olvidado un poco. Bueno, pues lo mismo, tiene la misma pendiente, pero ahora pasa por el punto 0, 0, porque no tiene la ordenada en el origen vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, sería, pasa por el 0, 0 con la misma pendiente. Marco aquí, aquí. No necesito ir calculando los puntos si tengo claro lo que significa. Y entonces ahora ya lo uno los puntos y esta sería, mientras que esta es y, o vamos a poner la f de x. Si esta es f de x igual a 3x, a ver, que le había cambiado el nombre. Si esta es g de x igual a 3x, esta de aquí sería f de x igual a 3x más 2. Y ahora vamos a dibujar la última, y igual a 2. Bueno, pues esa está claro que para cualquier valor que yo le dé a la x, siempre el valor de la y es 2. Por lo tanto, sería esta, y igual a 2. Y poniéndole ya el nombre de su función, h de
x h de x igual a 2. Bueno, pues hemos dibujado lo que serían funciones lineales. Una que pasa por el centro, por el origen de coordenadas, que son las que no tienen un término independiente aquí acompañando. Otra que es paralela a ella, pero que no pasa por el origen de coordenadas porque sí que tiene término n. Y luego una donde la pendiente es 0 y por lo tanto es una horizontal. Fijaros que no puedo dibujar esto de aquí, no es una función, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, la recta x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. X igual a menos 6. Esto es una recta, pero no es función. No es función porque para un punto de las x le corresponden infinitos de las y. Entonces, por eso esta no entraría dentro del estudio de las funciones. ¿Vale? Bueno, para que lo tengáis en cuenta. Dice observar que g de x es una función de proporcionalidad directa, lo que habíamos dicho antes. Si cambiamos la g de x por la y, tenemos y igual a 3x. Y cuando yo paso la x dividiendo, si la x pasa dividiendo, me queda que y entre x es igual a 3. Entonces, para cualquier valor que yo le dé a la y, si lo dividimos entre su x correspondiente, siempre sale 3. Y estos son el tipo de magnitudes que se relacionan cuando hacemos las reglas de 3 directas. Bueno, pues estas serían, si yo pongo aquí términos de la x y aquí pongo términos de las y, pues tendría aquí un número x1 con un y sub 1, x sub 2, y sub 2. Y cumplen esta propiedad, tanto que x1 dividido entre x sub 2 es igual a y sub 1 entre y sub 2, como que y sub 1 entre x sub 1 es igual a y sub 2 entre x sub 2, y en este caso igual a 3. Bueno, estos serían de las funciones, de las magnitudes directamente proporcionales, que lo habréis estudiado en primero de la ESO, y algunos incluso en sexto de primaria. Pasamos a otra cosa, funciones cuadráticas, las ecuaciones, como las parábolas. Recordad que las explicamos antes de que comenzara la pandemia, porque alguien las preguntó para representar también, para la resolución de sistemas que eran no lineales. Bueno, pues vamos ahora a recordarlas paso a paso. Dice, las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de grado 2. Es decir, de esta forma. Fijaros que aquí las han vuelto a reordenar de forma decreciente. Ax al cuadrado más bx más c, donde la a, la b y la c son números reales y la a es distinta de 0 porque si no pasaríamos al caso que ya hemos estudiado, que son las funciones lineales. Bueno, y la gráfica va a ser una parábola. El estudio analítico permite determinar sus características y esbozar su gráfica. Vamos a ver los pasos a seguir. Aquí me he separado del libro porque no me termina de gustar y os enseño el estudio clásico de una parábola. Voy a ir explicando la teoría y a la vez vamos a hacer un ejemplo con esta función, con esta parábola. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta para dibujar una parábola. Primero, el signo de la A. A ver. Bueno, esto sería... Un momento. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, yo tengo esta función. Tengo esta función cuadrática de grado 2, un polinomio de grado 2,
y vamos a ver lo que hay que ir mirando y a la vez vamos a ir resolviendo el ejemplo. Dice, si A es menor que 0, la parábola está abierta hacia abajo. Si A es mayor que 0, la parábola está abierta hacia arriba. Acordaos que os dije lo de la regla mnemotécnica. Si A es negativo, ¿vale? La parábola está triste. Si A es positivo, la parábola está contenta. Parece una tontería, pero así no tenemos que pararnos a justificarnos en cada parábola que nos encontremos. Así ya directamente vemos la nuestra del ejemplo, vemos que la A es 2 positivo, ya sabemos automáticamente que va a ser una parábola abierta hacia arriba, ¿vale? Entonces, que la A es negativa, el dibujo va a ser una parábola abierta hacia abajo. Que la A es positiva, la parábola está abierta hacia arriba. En nuestro ejemplo, A es igual a 2. Por lo tanto, esto quiere decir que es mayor que 0, es positiva. Luego tenemos nuestra parábola que va a estar abierta hacia arriba. Ya sabemos algo de ella. Pasamos. Vamos a seguir ahora con los puntos de corte con los ejes. Aquí he puesto todos los casos que se puede dar en la teoría. Queremos los puntos de corte con los ejes de nuestra función. Empezamos con los cortes con el eje Y. Para hacer los cortes con el eje Y ya sabéis que se hacen x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, aquí aparece un 0, aquí aparece un 0, esto se anula, esto también, y lo que nos queda es que f de 0 vale c. Por lo tanto, el punto de corte con el eje de la x sería el 0c. Si hacemos un dibujo, si aquí está, esto es el 0, esta altura sería el c, ya sabemos que nuestra parábola corta aquí en ese punto. Vale, corte con el eje x. Para hacer el corte con el eje x tenemos que imponer que la y valga 0. Si la y vale 0, venimos aquí, venimos al eje de las x y vemos el corte con ese eje. Entonces, resolvemos la ecuación de segundo grado y puede haber tres casos. Primero, que la ecuación tenga dos soluciones, un x sub 1 y un x sub 2. Esto quiere decir que la parábola corta en dos puntos al eje x. Sería este caso que he dibujado aquí. Tenemos dos cortes, x sub 1 y x sub 2. ¿De acuerdo? Cuando hay dos cortes, dos soluciones. Segundo caso, bueno, y dice los puntos de corte son x sub 1 y x sub 2. X sub 1, 0 y x sub 2, 0. Siguiente caso, que la ecuación tenga una única solución doble, un x sub 1. Entonces la parábola tiene un punto de tangencia con el eje x. Y el punto de tangencia es x1, 0. Aquí, si dibujo, sería de esta forma. Vendría por aquí la parábola, tocaría en un punto y sube. Y este es un punto doble, ¿de acuerdo? Cuando hay una única solución, repito, la parábola es tangente al eje de las x. Por eso se dice que es una solución doble. Y ya, el último caso sería que cuando nosotros resolvemos nuestra ecuación, resulta que no hay soluciones reales. Si no hay soluciones reales, quiere decir que la parábola no corta al eje x en ningún punto. ¿Cómo sería? Pues imaginaos que hace esto. No corta en ningún sitio al eje de las x. Sin embargo, al eje de las y lo va a cortar siempre en un punto, ¿vale? Al eje de las y lo corta siempre en el punto 0c. Al eje de las x puede cortarlo en dos puntos, puede cortarlo en un punto o puede no cortarlo, según tengamos esta situación que acabo de dibujar o la anterior tocando en un punto o esta otra, ¿vale?
Bueno, pues ahora vamos a ver lo que pasa con la que hemos puesto en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo teníamos esta función, entonces corte con el eje Y. Para eso hacemos la x igual a 0 y sustituimos un 0 aquí, un 0 aquí, se nos anula este término, se nos anula el otro y pasa f de 0 será 3. Entonces, el punto de corte con el eje de las y es en 0, 3. Lo dejamos ahí de momento y pasamos al corte con el eje de las x. Para eso hacemos la y igual a 0. Tomamos el polinomio, como esto de aquí es lo mismo que la y igualamos el polinomio a 0. Lo tenemos hecho aquí. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, la he resuelto por aquí, y fijaos que en nuestro caso han salido dos soluciones. Esto sería el x sub 1 y x sub 2. X sub 1, 0 y x sub 2, 0. Las dos soluciones que tenemos. Estas habrá que dibujarlas, luego voy a pasar a dibujarlas. De momento voy a seguir buscando lo que necesitamos para el análisis y luego lo dibujaré todo junto. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues el eje de simetría de la parábola. Las parábolas siempre tienen un eje de simetría. Dice, es una recta paralela al eje Y. Y ya comentamos que esa recta se puede hallar, ese punto se puede hallar con la semisuma de las raíces. Si hacemos la semisuma de las raíces con la fórmula de la ecuación de segundo grado, con la ecuación de la fórmula de segundo grado, se obtiene esto, menos b partido de 2a. Cualquiera que esté interesado solamente tiene que sustituir la fórmula de x sub 1, la del x sub 2, hacer las operaciones y sale en un momentito. Si alguien lo quiere hacer y no le sale, que me lo diga y se lo cuento. Bueno, entonces, una vez que tenemos que lo hacemos, que lo operamos, nos sale esto y esta sería la otra forma. Entonces tenemos dos formas de calcularlo. Una haciendo la semisuma de las raíces y otra aplicando directamente esta fórmula. Vamos a hacerlo en nuestro ejemplo. Tenemos x1 que es 3, x2 que es 1 medio. Si hacemos la semisuma, 3 más 1 medio nos sale 7 medios, que dividido entre 2 nos sale 7 cuartos. Entonces, por un lado tenemos x igual a 7 cuartos, que es la ecuación del eje de simetría. Esto no es una función, ¿vale? Porque es una recta vertical, x igual a 7 cuartos. ¿Otra forma de hacerlo? Pues aplicando la fórmula directamente que hemos dicho. Aplicamos la fórmula menos b, como es menos 7, menos 7 y dividido entre 2 por a. Como la a vale 2, 2 por 2, 4. Menos 7 sale más 7 y dividido entre 4. Que esto luego para dibujarlo he hecho la operación 1,75. Bien, pues ya tenemos nuestro eje de simetría. Y ahora el vértice de la parábola. El vértice de la parábola tiene que estar en el eje de simetría. Por tanto, la primera componente ya la tenemos buscada. La primera componente del vértice es la misma que la del eje de la parábola. Entonces, es menos b partido entre 2a. Y ahora, para hallar la y, pues hacemos la imagen de ese valor de x. Cogemos este valor y lo sustituimos en la función. Y entonces, el valor que nos salga es el que estábamos buscando. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Tenemos que el valor del eje es x igual a 7 cuartos. Bueno, pues esta es también la primera componente del vértice, el valor de la x. Y ahora la cogemos y la sustituimos en la función. Entonces, este valor 7 cuartos lo metemos aquí. 7 cuartos, 7 cuartos. Ya veis que lo tenemos aquí hecho. He calculado, he hecho los pasos y me sale que el valor de la y es menos 25 octavos. Bueno, pues ya tengo el vértice que es 7 cuartos menos 25 octavos.
y para poderlo dibujar más cómodo he hecho las operaciones 1,75 y menos 3,125. Todavía nos faltaría hallar otros puntos que no sean de interés. Bueno, os voy a ir explicando ya aquí todos los puntos que hemos hallado y que hemos dibujado, y este otro apartado que dice hay que tener en cuenta que una parábola es simétrica respecto a su eje a la hora de hallar otros puntos. Bueno, vamos a ella. Fijaros, habíamos dicho que pasaba por el punto 0C, que era el 0,3. Entonces, 1, 2 y 3. El 0,3 aquí está. No he marcado las unidades. Este es el 0,0. El 0,0. Y cada cuadradito se supone que es una unidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pasa por el 0,3. Luego hemos dicho que cortaba al eje de las X, eje de las X, eje de las Y, bueno, cortaba al eje de las X en el 7/4, que lo he puesto más o menos aquí, y en el punto 3,0. A ver, no, en el 7/4, no, perdón. Había dicho los puntos de corte, a ver, que están aquí, aquí están. El 1,5 0 y el 3,0, que ya se me había olvidado. Puntos de corte con el eje de las X en el 0,5, 1,5, 0 y en el 3,0. Vale, cuando hemos hecho la operación nos ha salido que la mitad de 1,5 y 3 era 7/4. Bueno, pues esto es X igual a 7/4. Ya digo que esto no es una función, esto es un eje, una recta. Y entonces el vértice, como tiene que estar, porque es simétrica, pues el vértice tiene que estar siempre en el eje de simetría. La primera componente 7/4 y la segunda, que la hemos hallado, era menos 25/8, que calculado es menos 3,125. Pues menos 3, ya veis aquí está el 3, menos 3,125 aproximadamente ahí. Quiero que observéis que este punto es simétrico respecto del eje de simetrías de este otro. Bueno, pues todos los puntos van a ser simétricos. Están a la misma distancia. Todos los que están a la misma altura están a la misma distancia del eje de simetría. Por eso, si este punto de aquí ya lo conocemos, el 0,3, el que está a su misma altura también vale 3. Bueno, obviamente. Entonces, solamente tenemos que buscar uno que esté a la misma distancia para saber cuál es su valor. Así que los he ido buscando. Si al 0 le corresponde al 3, a una distancia de 1,75 está el 3,5, que por simetría también le corresponde el 3. El 1,5 y el 3 les corresponde el 0, que son los cortes con el eje de las X, que ya los habíamos hallado. Ahora, por ejemplo, busco, si aquí tengo el 0, el 1, 2, 3, he querido buscar este punto de aquí. Al 4 le corresponde el 7, ¿vale? He hallado el valor del punto 4 y ahora, por simetría, como el 4 está, hemos dicho que esto era 1,75, pues el 4 está a 2,25 unidades, pues a 2,25 unidades está el menos 0,5. Así que, por simetría, al menos 0,5 le corresponde también el 7. Si no, se halla. Y lo mismo he hecho con estos de aquí. Si al 1 le corresponde el menos 2, he hallado ese. Por simetría, pensar que este es el 1,75, pues a 0,75, que está el 2,25, pues también le corresponde el menos 2. Entonces, hay un punto y el otro por simetría. Quiero decir que hay gente que se pone a dar 50 valores aquí, pero no es necesario si buscamos los valores adecuados. Hallamos uno y luego el que está a la misma distancia por simetría. Y ya es cuestión de unir los puntos. Fijaros que no se une con líneas rectas, sino con una curva. Bueno, pues esta es la idea de cómo se dibujan parábolas. Pensad que hay muchas variaciones. Puede tocar en un punto, puede
no tocar en ninguno, entonces habría que dar más importancia a la parte de dar valores. Puede estar abierta hacia abajo, pero bueno, los pasos de estudio son todos iguales a este. Y con esto acabo el apartado de funciones polinómicas y continúo dentro de un momento con el de racionales.